Amén. ¿Estamos listos para la palabra? Primera de Reyes, capítulo 1. Vamos a ir ahí en la palabra del Señor. Capítulo 1, verso del 5 hasta el verso, por ahí estaremos leyendo del verso 5 en adelante. Leeremos hasta el verso 10. Leemos la palabra del Señor que dice de la siguiente manera: Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalom. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joaida, el profeta Natán, Simei, Rei y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Pueden sentarse. Quiero hablar de hoy, en este día. Estamos celebrando una fecha especial. Hoy domingo, en este tercer domingo del mes de junio, celebramos a los padres, a los papás. Dios nos ha dado la bendición de poder ser padres, tener una familia, de tener un cónyuge, ¿verdad? Una mujer a nuestro lado que nos acompaña. Pero también Dios nos ha dado la bendición de procrear, de reproducirnos, de engrandecer una familia. Quiero hablar sobre uno de los hombres que aparece ahí, Natán. Y le he puesto a este tema, Natán, un hombre de integridad. En los versos que leímos, un hombre se le revela porque su padre no le llamó la atención. Pero él junta gente y van con él y le dicen: sí, nosotros te vamos a acompañar. Le hace una fiesta y se reúnen. Pero mire lo que dice la Biblia, que los grandes y los valientes estaban cerca del rey. Si tú quieres ser del grupo de los grandes y del grupo de los valientes, varón, tienes que estar fiel, firme, conducirte en lo que Dios te ha llamado. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso quiero hablar de un hombre llamado Natán, un hombre de integridad. Mire lo que dice la Biblia, algo más de Natán. Segunda de Samuel capítulo 7, verso 17, dice la Escritura: conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Esta misma palabra, casi idéntica, se repite en Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 15. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Este hombre supo hablar lo que Dios le dijo que hablara. Supo hacer las cosas que Dios le ordenó que hiciera. No se fue ni a izquierda ni a derecha. Por eso era un hombre íntegro. La palabra íntegro significa que tiene todas sus partes, que tiene todas sus cualidades, que está completo, que tiene calidad moral,
que tiene pureza desde su origen, desde su persona, que nunca ha sido tocado, así literalmente sería no tocado o no manchado, fíjense, porque no ha permitido que se le manche. ¿Cuántos de ustedes han usado una ropa blanca, verdad? Y hay que cuidarse de que no nos manchemos. O ahora celebrando el mole hoy, ¿usted se cuida de que no se manche? ¿Verdad? Trata uno con pinza las cosas para que ni una manchita quede. Eso significa una persona íntegra, una persona probada, una persona recta, una persona, resumimos esto, en un estado completo de plenitud. O sea, está completo. Palabra plenitud significa completo, no nos falta nada ni nos sobra nada. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Este era este hombre. Podríamos hablar de una segunda faceta cuando hablamos de integridad, un hombre que tenía una ética alta. La ética es la filosofía de la vida que trata sobre normas y formas cómo debes de conducirte. Si alguien debe ser altamente ético por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo, es un hombre que ha conocido a Dios. Amén. Se debe de regir no por sus sentimientos ni por sus pasiones, sino debe de buscar a Dios y regirse por lo que Dios le está marcando. Bendito es el nombre del Señor. Pero Dios no exige nada más eso. Dios exige que seamos santos, que amemos la piedad, que amemos lo que Dios ama y aborrezcamos lo que Dios ama. Eso es lo que exige Dios. En la vida de Natán, este hombre de Dios, de verdad que llegó a ser algo importante en la vida. David no llegaría a ser rey tan extraordinario, tan productivo, si no tuviera al lado a Natán. Y Salomón no hubiera tenido el principio del reino tan maravilloso si no hubiera estado Natán. Qué hermoso es que cuando el hombre, el varón está ahí y refleja integridad, refleja la piedad del Señor, influye en los demás. Amén. Que cuando llegue a su hogar, a su casa, digan: ahí viene mi padre. Hay que buscar a Dios, hay que acercarse a Dios, hay que honrar la palabra. Amén. Que tengan el temor de Dios en sus vidas. Bendito es el nombre del Señor. Natán, su nombre significa regalo. Pero podríamos decir, más expresado, Dios ha dado. Este hombre vivió conforme a su nombre. A lo que Dios le daba es lo que hablaba. Lo que Dios le decía es lo que hacía. Porque él tenía una comunión con Dios. Era un hombre llamado por Dios. Este profeta aparece en tres ocasiones importantes. Es mencionado en 3 relatos. El primero, allá en 2 de Samuel capítulo 7, cuando David ya está y ha construido su casa, ha construido una hermosa casa. Qué lindo es cuando uno ha terminado su casa y dice: al fin voy a tener un lugar donde estar. Y cuando David estaba ahí pensando: gracias Señor por esta casa, de pronto él sintió una tristeza. Algo invadió su corazón y dijo: ¿cómo puedo yo estar en esta casa tan hermosa y mi Señor vive en una tienda? Él pensó esto: le haré un lugar digno para su gloria. Entonces dice la Biblia que manda llamar al profeta Natán y le dice: tengo el deseo de construir una casa para mi Señor. Natán le dice: adelante, hazlo, constrúyelo. Pero Dios le da una palabra diferente después al profeta, y el profeta regresa y le dice: no la vas a construir tú, la va a construir tu hijo. Ahí ese capítulo 7 de 2 de Samuel se conoce como el pacto de Dios con David. ¿Cuántos de ustedes quieren pactar con Dios? Pero lo más extraordinario, que Dios te hable y te visite, toque tu casa y te diga: abre la puerta porque quiero hablar hoy contigo, porque te traigo un pacto. Yo soy el que voy a pactar contigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. El deseo se convirtió en una bendición. La segunda aparición de Natán
fue en 2 de Samuel capítulo 12, cuando es el pecado de David, cuando Natán tiene que ir y presentarse ante el rey y le hace una historia, ¿verdad?, conmovedora, le cuenta una anécdota. David se enfurece y Natán le dice: tú eres aquella persona. David es confrontado y la Biblia dice que David busca a Dios, se arrepiente. Dios tiene misericordia de él. Esa es la segunda vez que Natán aparece en el libro de 2 de Samuel capítulo 12. La tercera aparición de Natán es en el capítulo que leímos, Primera de Reyes capítulo 1, cuando él se da cuenta de la situación que estaba pasando. Habla con el rey, habla con Betsabé y provoca que el rey active y nombre a Salomón como rey de Israel. 3 apariciones. Pero también la Biblia menciona más adelante la vida de este hombre. Primera de Crónicas 29:9, en Segunda de Crónicas 9:29, también ahí aparece el nombre de Natán y su aportación. Natán no apareció mucho, pero influyó mucho. Qué interesante es eso. Varón, no te preocupes que te tengan en todos los cuartos, que no aparezcan ni en una foto de esa de infantil, mini infantil, pero que sí influyas en la vida de tu gente. Eso sí será lo extraordinario. ¿Cuántos alaban al Señor? No importa que cuando te vayas de esta vida solo aparezca un cuadrito. Aquí vivió y 3 puntos por ahí. Pero que dejes una generación con tu influencia, con tu ejemplo. ¿Cuántos alaban al Señor? Natán no apareció, pero hizo a un gran hombre, un gran rey, David. Dios lo puso ahí. Fue el portavoz de Dios. Y a un otro gran rey, un gran administrador. Podemos decir que la vida de Natán, ¿qué era? Su trabajo era profeta. Porque ese era el llamado de Dios. Era el profeta. Hemos oído la palabra vidente y profeta. Ahí aparece en la Biblia el vidente Gad, dice, el profeta Natán. 2 hombres que estaban ahí en la vida del reino de David y en el reino de Salomón. Cuando se usa la palabra vidente era que este hombre de Dios podía ver las cosas y podía interpretarle y decir: esto es de parte de Dios. Podríamos decir, sabía conocer el tiempo, pero el profeta, el cargo de profeta era que la palabra de Dios venía sobre él y él hablaba impulsado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que declaraban era Dios hablando a través de ellos. El trabajo de este hombre, la ocupación era profeta, consejero real, amigo personal de 2 reyes. Querido hermano, ¿cuál es tu trabajo? Para que seas un hombre íntegro, un hombre de influencia, tienes que tener el trabajo de profeta, viéndolo desde el lado de lo que viene de Dios y qué es lo que vas a hablar. ¿Eres consejero? ¿Eres amigo? ¿Eres padre? Ese era Natán, un hombre que hablaba por el impulso de Dios. No hablaba en sus impulsos, sino hablaba de lo que venía de Dios. ¿Cuál era una debilidad de Natán? Si hablamos de su debilidad, fíjese que a buscar de la vida de Natán no encontramos ninguna debilidad, una mancha. Por eso era sin mancha, un hombre íntegro. Por eso este mensaje dice: Natán, un hombre íntegro. ¿Sabe por qué? Lo único que se puede hablar de Natán fue cuando los que le comentaba que David dice: voy a construir la casa de Dios. Y Natán, en su deseo de honrar a Dios, le dice: adelante, hazlo. Pero saliendo Natán recibe la palabra de Dios y le dice: no. O sea, Natán no oró al Señor si vio que no era malo. ¿Qué detalle de la vida de Natán? A veces hay cosas que hacemos. Si esto no es malo, esto no se ve mal, esto yo no le veo el problema.
pero para Dios quizás no es lo que le agrade. Qué tremendo es eso. Natán le dijo, hazla, construye. ¿Cuál era el problema? Que el rey construyera. Ante los ojos de Natán merecía hacerlo y podía hacerlo, porque David lo podía hacer. Tenía dinero, tenía poder, tenía amigos, tenía todas las cosas para construirlo de la noche a la mañana. Pero había ofendido a Dios. Dice la Biblia que ¿por qué Dios no lo dejó construir? Porque era un hombre de guerra. Era un hombre que su ministerio que Dios le había llamado era hacer guerra y poder recuperar los territorios que eran del pueblo de Dios. Amén. Por eso Dios no le permite, porque dice, dile que Él no lo va a construir porque ha derramado mucha sangre. Mi santuario se tiene que edificar de alguien que traiga paz, de alguien que traiga bendición, de alguien que no haya estado en los conflictos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, qué bendición será que un día entreguemos este templo a la nueva generación, a los nuevos que vienen, y decirles, este ha sido el esfuerzo, el sacrificio, la entrega, la pasión. Hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Es un milagro lo que hemos hecho. Bendito es el nombre de Dios. Y que las siguientes generaciones sepan amar a Dios. Queridos hermanos, este hombre, esa fue su debilidad, la pasión por el Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen pasión por servir a Dios? ¿Qué hay que decirle, hermano? Aguántate, aguántate. O hay que estarle como el cangrejo echándole juego para que salga. ¿Cuántos dicen amén? El problema de Natán era, tranquilo hermano, tranquilo, no se me acelere, la cosa es calmada. Natán tenía ese impulso por servir a Dios. Esa era su pasión, contagiar a otros que hicieran. Por eso le dijo, adelante, vamos a hacerlo. Sí, lo podemos hacer. Qué hermoso es cuando Dios nos marca las cosas. Hay gente que está esperando hasta que Dios me motive, yo me levanto. No, hermanos. ¿Sabe qué? Lo más hermoso es que Dios te diga, tranquilo, que Dios corrija nuestra pasión, no que corrija nuestra debilidad. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios corrija nuestra pasión. ¿Cuántos de ustedes se les ha acabado el primer amor? Hay gente que dice, ¿qué se me acabó? Cuando yo estaba recién convertido hacía eso y más. A ver, dígale a su esposa, viejita, a mí ya se me acabó el primer amor por ti. Ay, hermano, mañana come. No come, ¿verdad? Dígale a su esposa, mi amor, te quiero decir, hoy que es el día del Padre, que se me perdona todo. Fíjate que ya se me acabó el primer amor, aquel que te tenía, se me acabó. ¿Va a comer bien mañana? No, ¿verdad? Usted va a decirle a su esposa, oiga, viejita, te amo más, te quiero más. Gracias por acompañarme, gracias por ser parte de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Como que ese amén me atormenta. ¿Cuántos están aquí? Fíjese, el Señor le da una palabra de corrección a él por la pasión que él traía. Él venía bien dispuesto. Dios le habla y le dice, hey, cuidado, corrige eso. Que Dios corrija. Diga, Dios corrige mi pasión. Dígalo. Dios corrige mi pasión. Eso era Natán. ¿Qué podemos hablar de Natán? Era un amigo del rey, era un consejero del rey. Él tenía la oportunidad de ir y entrar hasta el área personal del rey. No necesitaba hablar con secretarios ni nada. Él pasaba directo. Queridos hermanos, ¿usted en su casa habla directo? ¿Tiene la palabra? ¿O tiene dificultad para hablar lo que tenga que hablar? ¿O lo habla con todos y no lo habla en su casa? ¿O anda buscando a alguien que le escuche? La Biblia dice que Natán entraba directo y hablaba con el rey. No usaba intermediarios, era un gran consejero, era un consejero confiable del rey.
¿Qué más era Natán? Un fiel profeta del Señor. Era un hombre fiel. Qué tremendo es. Nuestros hijos aprenden la fidelidad. No la ven. Usted no le puede decir, mira, hijo, aquí esto se llama fidelidad o esto se llama fiel. Sino ellos ven nuestro comportamiento y ven nuestra fidelidad, nuestro amor a Dios. Amén. Se manifiesta. Este hombre era un hombre fiel a Dios, a lo que Dios le había llamado, a su ministerio. Honraba su vida. Querido hermano, cuando tú haces lo que Dios te ha mandado hacer en tu hogar, en tu familia, te honras a ti mismo y honras a Dios. Amén. Este hombre amaba a Dios, amaba su ministerio, amaba al rey, amaba a su nación. Era responsable de la obra que Dios le había llamado, fiel al llamado que Dios le había dado. No era fácil. Cuando todos se habían quedado callados, Dios le da una orden: ve y háblale al rey. Y él, fiel al llamado de Dios, lo hace valientemente. Queridos hermanos, era un hombre que no se aprovechaba de las circunstancias. Aquí yo soy el profeta y si no me obedeces ya vas a ver lo que va a pasar. Juicio te va a caer porque es el profeta. No, era un hombre que cuando fue a hablar con David, cómo le narró bonito, ¿verdad? ¿Será que Dios le dijo esa historia? ¿O él la pensó y le dijo, ¿cómo le comunico? A ver, ¿qué creen ustedes? Dios le da la orden, ve y dile a David lo que ha hecho. Y este hombre va y habla con el rey, pero qué bonito. Por eso David se arrepintió por la historia, como le dijo, ¿verdad? Fue confrontado. Esa es la palabra. Confrontar no es pelearse, es hacer entender a la gente con su misma palabra, con su misma situación, es ponerse en el territorio de ellos. Le narra una historia sorprendente, ya la sabemos, de aquella ovejita, ¿verdad? Que viene un hombre, dice, de camino y no agarra de las ovejas de él, que tenía muchas, sino agarra del que nada más tenía una. Podríamos decir hoy el único pavo, el único pollo, ¿verdad? Que tengas en tu corralito y venga el vecino y te lo agarra. ¿Cuántos iban a glorificar a Dios? ¿Cuántos iban a orar por su vecino? Dios bendice al vecino. Perdón. Un cerdito y tú ves que huele a chicharrón y tú. ¿Sabe por qué? Fíjese cómo Natán sabe dar la palabra. Qué extraordinario. Era un hombre que Dios le da el valor, que tiene que confrontar, pero tiene la capacidad. Es cuidadoso en el ministerio que Dios le ha dado, respetuoso. Cuando nosotros somos cuidadosos en la palabra, en el tacto, varones, somos influyentes. Cuando nosotros tenemos la pericia para hablar y decirle a la gente, influimos. Dejamos una marca. Influencia es dejar una marca ahí, algo en la mente y en el corazón del hombre. Dice, oiga, tenía razón mi papá, tenía razón el jefe. ¿Cuántos dicen, verdad? Hasta un mensaje en la televisión había un anuncio, ¿verdad? Cuánta razón tenía el jefe, decía. Hay una influencia. Fíjese bien, cuántas veces nosotros como padres nos debe de tocar confrontar a nuestros hijos. Ay, yo no me meto con mis hijos, que ellos hagan lo que quieran, ya sabrán. Tenemos el deber y Dios nos ha dado ese privilegio de confrontar, de decirles, de guiarlos, de marcarlos. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre no rehúsa, no le dice, pues voy a ver quién manda a otros. Ahí estaba Gad, el vidente. Gad también era el hombre de Dios, estaba el sacerdote. Pero él no echó para atrás, sino él dijo, yo soy el profeta de Dios y tengo que dar la palabra que Dios me ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Él es valiente. Es el instrumento de Dios para mantener el equilibrio. Cuando uno como varón enfrenta las cosas, mantienes el equilibrio. Cuando te echas para atrás, se te desequilibra todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Han jugado con sus hijos en ese, cómo se llama? Sub y baja. ¿Qué hacemos, verdad? Para que aquello se equilibre. Nivelamos el peso.
del lado derecho, del lado izquierdo. Este hombre sabe ser el instrumento de equilibrio, sabe ser la luz en su pueblo, sabe ser una lámpara. No es una luz ahí que se apaga, vive una efervescencia y después rum, se va abajo. No se le sube el voltaje y se le baja. ¿Cómo se llama eso? De la inestabilidad eléctrica. Él vivía en una corriente continua, no sé, corriente continua, una continuidad de voltaje desde que empezó a caminar hasta que terminó. Era un hombre equilibrado, por eso había integridad en él. Practicaba, predicaba, pero exigía, pero él también lo vivía. Qué tremendo era la vida de Natán. Practicaba, predicaba, lo exigía, pero él también lo vivía. Queridos hermanos, nuestros hijos ven en nosotros nuestro ejemplo. No desearán otra cosa, yo les aseguro, más que imitar nuestra fe. ¿Cuántos se enamoraron del ministerio de Pablo y algunos dijeron mejor ni le entro? Porque vieron. Queridos hermanos, Natán fue un hombre que practicó, predicó, exigió, pero vivió delante de Dios. Él estaba involucrado en todas las cosas del reino. Él no se fue a otro país y dijo, bueno, ya que aquí no me necesitan, me voy para otro lado. Él estuvo en el reino donde Dios lo había llamado. ¿Cuántos de ustedes se colocan y se descolocan solos? Porque a veces vienen problemas difíciles en el hogar, ¿verdad? Una vez vino un caballero y me dijo, pastor, yo creo que ya voy a dejar de ser esposo de fulano y padre de fulano. Y le dije, ¿y quién va a ser el esposo de fulana? Pues ayúdame porque déjale también un esposo, ¿no? ¿Y quién va a ser el padre de los fulanitos también? Ay, pastor, no diga ese pecado. Si mi mujer me va a ser fiel aunque yo me vaya. Ah, qué bonito, qué chulo, le dije. Usted sí se va de parranda y usted sí las puede. Explíqueme, ayúdeme. Y entonces reaccionó y dijo, ay, pastor, ¿verdad? Y después no, ni me estoy yendo, ni me estoy... Nadie no, aquí yo soy el papá de los fulanitos y el esposo de la fulanita también. ¿Cuántos alaban al Señor? Este hombre supo, estuvo en su reino, no permitió. Él cumplió el ministerio y ahí donde Dios lo había colocado. Él ahí pasó las maduras, y las verdes y las sazonas. Qué bonito es. ¿Cuánto les gusta comer un mango verde? Una naranja ácida. ¿Ustedes les gusta comer una naranja? ¿Qué hacen cuando prueban una naranja ácida? Ay, hermano. Hace una gesticulación, se llama, ¿verdad? Alguien dice, hace unos pucheros. Dice, bueno, puchero es el caldo que nosotros comemos. Unas muecas. Dice. ¿Perdón? Unas facciones, dice aquí. Nos ayudan por acá. Usted, ¿verdad? Pero cuando prueba una naranja dulce, ¿qué hace usted? ¡Wow! La disfruta. Hermanos, ¿cuántos vienen las verdes en el hogar, las amargas? Y ya no aguanto, me voy. Aquí ¿qué crees? Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Pero cuando están las bendiciones de Dios, yo te quiero, mi amor, tú eres la única. Y la dama le dice, sí, principito, mi rey, mi amor. Pero cuando están las medias, alábale que sí puede. Este hombre fue fiel, íntegro en el llamado que Dios le había dado. Sabía que Dios estaba con él. Estuvo en los momentos difíciles, en los momentos de decadencia espiritual, ahí estaba él. En los momentos de medio, ahí estaba él. Y en los momentos de grandeza también estaba él. ¿Cuántos alaban al Señor? A él no le afectó la época. A él no le afectó